Bueno, vamos a hacer un resumen bastante amplio de los trastornos de la personalidad. Para definir primero qué es la personalidad o qué es un trastorno de la personalidad como tal, vamos a definir que es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta de las expectativas de la cultura de la persona y que se va a manifestar en al menos dos áreas. Puede ser cognitiva, afectiva, de la conducta o de los impulsos. Y este patrón va a ser persistente e inflexible. Recordemos que siempre vamos a diagnosticar los trastornos de la personalidad en mayores de 18 años. Si bien los menores de 18 años pueden tener rasgos, vamos a esperar a que madure todo el frontal para poder diagnosticarlos. Y esto va a ser entre los 18 y los 23, algunos dicen 25. Pero bueno, el DSM-5 dice desde los 18 en adelante. Dentro de los factores de riesgo vamos a dividirlos en tres grupos, los tres grupos A, B y C. Y para el grupo A vamos a recordar que los factores de riesgo tienen que ver con la psicosis y la esquizofrenia. Entonces, vamos a tener antecedentes de algún trastorno, ya sea esquizofrenia, ya sea psicótico, puede ser también bipolar. También vamos a tener antecedentes de abuso físico, psicológico o sexual. Cuando hablamos del grupo B, vamos a hablar de antecedentes en primer grado, sobre todo de trastorno bipolar, también de trastorno psicótico, también de trauma psicológico, sexual y en una menor medida antecedentes de ansiedad y depresión. Y el grupo C es el grupo en el que vamos a tener también antecedentes de depresión, ansiedad. Van a haber antecedentes de una crianza bastante rígida, violenta y trauma físico o sexual. También tienen como antecedentes factores de riesgo. Cuando hablamos del grupo A, vamos a hablar de este tipo de personas que son raras, excéntricas. Cuando hablamos del grupo B, vamos a hablar de los dramáticos. Y cuando hablamos del grupo C, vamos a hablar de los ansiosos, retraídos. En el grupo A, el primero que vamos a ver es el paranoide. El paranoide es esta persona que desconfía, que siempre está suspicaz, pero desconfía de todo, de las personas, de sus acercamientos, de las intenciones de sus charlas. Siempre está mal pensando lo que le dicen, malinterpretando lo que le dicen. Él va a tener una idea permanente de comentarios malintencionados de las personas, creencias no fundadas de traición. Son personas también muy hostiles, aunque son autosuficientes. Son personas bastante rígidas, bastante rencorosas. Son irritados, violentos. Esas son las características principales. Del esquizoide vamos a ver que es un solitario. Este paciente va a tener un distanciamiento afectivo muy llamativo. Este es el típico paciente que no psicótico y tiene esa apariencia psicótica, que no quiere pertenecer a ningún grupo, que no quiere pertenecer ni a la familia, ni a un club. No le interesa entablar relaciones ni de amistad, ni de sexo con ninguna persona. Este tipo de pacientes también es apático, no le interesan mucho las cosas sociales, o es apático con lo social. No le importa la crítica ni tampoco el halago, no le interesa. Y este tipo de persona siempre busca trabajos solitarios. Siempre les digo, para que se acuerden, es la persona que busca cuidar el cementerio a la noche. Ese es su ideal de trabajo, porque no tiene que hablar con nadie ni tener contacto con nadie vivo. El esquizotípico es una persona excéntrica totalmente. Es muy llamativa, es extraña, tiene pensamientos mágicos, cree en las energías, en la clarividencia, en los poderes, tiene ideación paranoide, tiene relaciones poco íntimas o no tiene ninguna.
Por lo general tienen a un familiar de primer grado que los quiere durante toda la vida y los aguanta y sabe que piensan raro, pero no son gente mala. Entonces, bueno, siempre van a tener una ansiedad social permanente que no se quita con la familiaridad. Siempre tienen esta ansiedad cuando están vinculándose. También tienen miedo a la evaluación negativa. Estas personas, recordemos que tienen un lenguaje muy difícil, una forma de hablar muy difícil de entender, muy metafórica, muy mágica. Siempre hablan de cosas como los extraterrestres, o como las energías, como la influencia del universo en las personas. Pasamos al otro grupo, que es el grupo B, el grupo de dramáticos. Y vamos a empezar con el antisocial, que el antisocial es un violador serial de las reglas y los derechos. Desprecia la seguridad de los demás, son irritables, seductores, no empáticos. Están siempre relacionadas con robos, estafas, son cínicos, no pueden planear el futuro, son arrogantes, agresivos, siempre tienen hábitos imprudentes, son irresponsables y tienen conductas egoístas. De niños ya van dando muestra de destrucción de las casas, maltrato animal, agredir a otros nenes. Bueno, es bastante particular. Tener cuidado con esta clase, con ese tipo de personalidades, porque puede hacer mucho daño. El histriónico es el drama. Él va a ser el centro de atención siempre, y si no lo es, sufre. Emotividad excesiva tiene. Les encanta inventar historias y ser el centro de atención. Son seductores, llaman mucho la atención en su apariencia física, son superficiales. Consideran más cercanas las relaciones de lo que realmente son y se centran mucho en la apariencia física. Después tenemos al narcisista, que lo que tiene es una gran grandiosidad. Siente que es grandioso, que es grande, que es inteligente, que está por encima de los demás. Tiene gran necesidad de admiración. También tiene falta de empatía como el antisocial, solo que este no viola reglas. Tiene gran sentido de la autoimportancia. Es envidioso y también cree que lo envidian. Son arrogantes, poco empáticos, son bastante malos amigos, muy doloroso convivir con ellos porque son muy egoístas. Después vamos al límite, que su palabra clave es la inestabilidad. Ellos tienen un miedo y terror terrible del abandono, entonces tratan de evitarlo a toda costa, sea real o imaginario. Tienen gran sensibilidad ante las situaciones, por ello se tornan cambios tan súbitos de ánimo. Tiene poca tolerancia al rechazo, sentimientos crónicos de vacío. Pasan muy rápido de la idealización al desprestigio, son muy impulsivos en conductas como alimentarias, como la sexualidad, como las compras. Por lo general tienen gestos suicidas de automutilación, muchísima angustia y rápidamente felicidad. Y después un odio terrible. Esa es su gran inestabilidad. Del grupo C tenemos a 3, el evitación. El evitativo, que siempre tiene una inhibición social, una inadecuación, hipersensibilidad. Son tímidos, callados desde chiquitos, son así. Evitan trabajos o actividades con nuevas personas, no van a conseguir nuevos amigos. Son socialmente incapaces y ellos se ven así, socialmente ineptos. No se sienten adecuados ni se sienten bien cuando están en grupo, a menos que sepan que va a ser aceptado. Después tenemos el trastorno dependiente, que la palabra sería sumisión. Es una necesidad excesiva de que alguien se ocupe de la vida de uno. Tienen un patrón de adhesión y de sumisión impresionante. Tienen temor a la separación, por ello cambian, apenas terminan una relación, cambian inmediatamente a otra, no soportan la soledad. No tienen iniciativa, no manifiestan los desacuerdos.
También realizan cualquier acto, así sea desagradable, de manera voluntaria, con tal de no desagradar a la persona. Y reciben cualquier cosa para sentir protección. También tenemos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que la palabra sería perfeccionismo. Les encanta el control, les encanta que todo salga bien, son detallistas, son dedicados. Eso hace que sean inflexibles, son escrupulosos, moralmente impecables. Les encantan las listas de chequeo, los manuales de funcionamiento. En el dinero pueden ser un poco mezquinos o controladores, pero en su trabajo son perfectos, son muy buenos trabajadores. Este trastorno es egosintónico, el paciente no se siente mal siendo así, pero puede que la familia sí se sienta un poco agobiada, porque el paciente va a ocupar mucho de su tiempo en su trabajo para hacerlo perfecto y no va a pasar casi tiempo con la familia. Hay que hacer unas diferencias importantes. El trastorno evitativo de la fobia social, por ejemplo, tiene algunas diferencias. El trastorno evitativo es de toda la vida y para toda la vida. Tiene muy mal pronóstico y su principal tratamiento es la terapia cognitivo-conductual. La fobia social se parece mucho, pero es episódica. Se soluciona muy fácilmente con IRS y tiene muy buen pronóstico. En eso se diferencian, pero se parecen mucho. Después tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, la diferencia con el TOC como tal. Y la principal diferencia es que el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo no tiene ni obsesiones ni compulsiones. Ellos son más bien perfeccionistas, detallistas, y tienen mucho mejor pronóstico el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad que la enfermedad como tal, y se tratan de manera distinta. El TOC se trata con fluvoxamina y el obsesivo compulsivo de la personalidad con terapia cognitivo-conductual. En general, la mayoría de los trastornos de personalidad pueden tener un abordaje psicoterapéutico y algún abordaje medicamentoso, pero es más a patologías que estén adicionadas, pero no directamente para el trastorno de la personalidad. En el caso del antisocial sí podemos dar antipsicóticos, o en el caso del límite sí damos bastante medicación porque es bastante problemático. Entre ellos damos antipsicóticos, damos estabilizadores del ánimo, damos antidepresivos. Bueno, de los del grupo B, el de peor pronóstico o el que más lleva trabajo sería el límite. Sí, también es de peor pronóstico. ¿Sí? Y del grupo C, el más frecuente es la dependencia. Y del grupo A, el paranoide es el más frecuente. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado.